Y vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora María Lucinda Aguirre Cruz. La doctora es médica cirujana, maestría y doctora en ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Cuenta con múltiple experiencia en el área de neurología, ha sido exdirectora de investigación e investigadora en ciencias médicas por el Instituto Nacional de Neurología, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y cuenta con 60 artículos científicos publicados con más de 1000 citas. Entonces, el día de hoy la doctora nos va a hablar sobre neuroinflamación y le agradecemos mucho su presencia y su participación. Bueno, en lo que está lista ya la presentación, recuerden que quien haya faltado de registrar asistencia, va a estar la lista al terminar, después del corolario, para lo de las constancias. Muy buenas tardes. Pues antes de comenzar la plática, quiero decirles que me siento muy honrada de estar en este simposio que fue organizado por la Academia Nacional de Medicina y por la Sociedad Mexicana de Inmunología. Creo que es altamente conveniente hablar de la inmunología en la medicina y de las aplicaciones que tiene para el diagnóstico, para el tratamiento de todas las enfermedades. En realidad, la inmunología, pues yo creo que no puede ser separada de la medicina, y este simposio fue realmente muy importante. Y en segundo lugar, pues también agradezco a la doctora Lourdes Arriaga Pisano su aplicación, su esmero por preparar esta reunión conjunta, que para mí ha sido excelente. Entonces, bueno, ¿qué es la neuroinflamación? Para abordar este tema, pues voy a hacer un periplo muy rápido acerca de conceptos especiales de cómo se define la neuroinflamación, cuáles son las enfermedades neurológicas inflamatorias no infecciosas en las cuales está involucrada la activación de la respuesta inmune, cuáles son las interacciones moleculares y celulares que promueven la neuroinflamación en una de estas enfermedades no infecciosas, que es la enfermedad de Parkinson. Después hablaré de las enfermedades neurológicas inflamatorias infecciosas, como son la encefalitis autoinmune, la esclerosis múltiple, que como tal no es infecciosa, pero que se asocia a una infección previa, y la neuromielitis óptica, que es una enfermedad autoinmune que tampoco se conoce su causa, pero en la que también se plantea que pudo haber estado dado por una infección viral. Después de eso, hablaré del daño neurológico y los tipos de enfermedad, de elementos efectores y mecanismos inmunopatológicos que dan los autoanticuerpos antineurales, y del diagnóstico de neuromielitis óptica, después de los biomarcadores de neuroinflamación, neurodegeneración y patología sináptica de uso clínico, y después de otras enfermedades neurológicas en donde hay neuroinflamación mediada por autoanticuerpos antineurales, que son los síndromes neurológicos paraneoplásicos asociados a cánceres extracerebrales, en los cuales hay presencia de anticuerpos clásicos y nuevos anticuerpos con asociación a tumores. ¿Y qué es la neuroinflamación? Pues bueno, es un pleonasmo esta definición, ¿verdad? Es un proceso inflamatorio, pero en el sistema nervioso, que se desencadena por el sistema inmune innato ante un desafío infeccioso, traumático o químico. Espero que después de esta plática ustedes pongan su propia definición de lo que es la neuroinflamación. Pero como a veces una imagen dice más que 1000 palabras, pues pongo la imagen que se considera mejor para especificar o para marcar la neuroinflamación, que es la de la izquierda. A mí me gusta, pero así como para un cuadro, como decían hace rato, ¿no? Para mi recámara o para mi escritorio. Y la imagen de la derecha me gusta más, porque tiene, digamos que una aplicación modernista
en la cual pues estamos nada más viendo que hay diferentes estímulos que llegan al cerebro y estos estímulos desencadenan el depósito de conjuntos de proteínas extracelulares o intracelulares que representan un factor común de la neurodegeneración que activa a la microglía y a las células inmunitarias del sistema nervioso central. Pero una definición muy simplista es el estado secundario a un insulto del sistema nervioso. Ustedes adoptarán la que más les guste. En relación a las enfermedades neurológicas inflamatorias no infecciosas, tenemos muchas, yo nada más escogí las, digamos que las más frecuentes, las que vemos alrededor de nuestras comunidades, que sabemos que el vecino de al lado tiene enfermedad de Parkinson, que el de enfrente tiene enfermedad de Alzheimer, que las abuelitas se están quedando o están teniendo demencia y que están siendo propiciadas por diferentes causas. Bueno, en realidad de estas enfermedades no se conocen las causas, pero sí se sabe que hay alteraciones en algunas proteínas, como en la demencia, ¿no? que es la enfermedad de Alzheimer, en donde vemos que hay depósito de placas amiloides, estas marañas que están aquí en la foto de abajo a la derecha, y la enfermedad de Parkinson, en la cual sabemos que hay una destrucción neuronal con neurodegeneración y gliosis, con activación de la microglía, liberación de citocinas proinflamatorias y quimiosinas, que lo que están haciendo es aumentar el reclutamiento de células inmunes del exterior en el cerebro. Una vez que llegan al cerebro, hacen las funciones que todos ya sabemos, conocidas, liberación de radicales de oxígeno, de nitrógeno y todos los eventos que siguen a la activación de las células inflamatorias y que iremos analizando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que promueve esta neuroinflamación en la enfermedad de Parkinson? Pues es la activación microglial, que bueno, ahora hay unos videos sensacionales en donde vemos que esa célula de la microglía, que era una célula estrellada, empieza a perder sus ramas, sus pies, y entonces se transforma en una célula activa, que lo que promueve es la liberación de mediadores proinflamatorios, la participación en la activación de las respuestas mediadas por células T, porque esta célula también tiene capacidad como célula presentadora de antígeno, la liberación de sustancias quimiotáxicas por neuronas dopaminérgicas y el incremento de la expresión de las moléculas MHC2, que como ya sabemos van a promover las respuestas inmunes celulares reactivas. Entonces, todos estos eventos juntos van a ocasionar neuroinflamación, neurodegeneración y muerte neuronal. ¿Y qué es lo que determina que se lleve a cabo o que se instaure esta enfermedad? No se sabe, pero se ha asociado a una exposición constante, continua y desproporcionada de mediadores inflamatorios y a la presencia de infecciones sistémicas, no precisamente en el sistema nervioso central, traumatismos, porque bueno, a veces estas enfermedades se desencadenan después de un golpe, después de un accidente, y no tenemos certeza de qué es lo que dispara que se comience a enfermar el sistema nervioso central. Hay otras enfermedades crónicas periféricas que también favorecen o se asocian al desarrollo de enfermedad de Parkinson, como son la artritis, la aterosclerosis, la obesidad, la diabetes y otros estados de inflamación leve específica. De todos modos, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar? Precisamente nos vamos a cuidar teniendo una vida saludable, ¿no? Que espero que ese sea el mensaje que ustedes se llevan a su casa. Hay otras enfermedades, otra enfermedad muy frecuente que está en los primeros lugares de las causas de morbimortalidad en el mundo y en México, que es la enfermedad vascular cerebral. En esta enfermedad vascular cerebral lo que hay es un insulto al tejido nervioso por la salida de sangre, por ruptura de un vaso, que va a ser una zona central en donde sale la sangre, que se va a necrosar, y alrededor de esa zona va a estar la zona de la penumbra. La determinación de los principales mecanismos de daño en esta afección
ha determinado que hay activación inmune de las células del sistema inmune innato, que está en el diagrama de abajo esquematizada de manera muy digamos que ilustrativa, porque no participa solamente la salida de la sangre. Tras la salida de la sangre se rompe la barrera hematoencefálica y entonces se activan las células del endotelio que hacen que las células inmunes del sistema periférico o sanguíneo entren al cerebro y en conjunto con la microglía, con los astrocitos y con las células que llegan por reclutamiento y atraviesan la barrera hematoencefálica, empiezan a causar desmielinización de las cubiertas que aíslan las reacciones eléctricas de las neuronas y muchas gracias. Y entonces activan una respuesta inmune inflamatoria muy extensa que lo que hace es dar manifestaciones psiquiátricas o neurológicas importantes y en las cuales están siendo determinadas acciones de daño por la microglía activada que puede polarizarse tanto al fenotipo M1 como al M2 y cuya, digamos, regulación de la respuesta inmune para limitar el daño va a depender del tamaño del insulto y del número de células implicadas que se activan por este daño. Entonces, otras de las enfermedades neurológicas en donde participa activamente el sistema inmune en el cerebro son las encefalitis autoinmunes. Estas casi siempre son secundarias a una infección viral. Y en nuestro país, la infección viral que produce mayor número de encefalitis autoinmune es la infección causada por herpes simple. Entonces, lo que vemos aquí es lo que les decía, que hay un equilibrio en relación a las células que se activan, pero aquí lo que quiero remarcar es que no solamente se activan las células de la microglía, que realmente son los macrófagos del sistema nervioso central, llegaban también macrófagos de la circulación sistémica, también actúan astrocitos y los neutrófilos locales y los neutrófilos de afuera, es decir, en la inflamación del sistema nervioso no participan solamente los elementos locales, pero aquí lo que quiero remarcar es que estos elementos locales y los elementos sistémicos, en realidad nosotros les hemos dado sus nombres en base a su morfología y en base a sus diferentes marcadores y a la actividad biológica que vemos que tienen cada uno de ellos, pero es muy importante mencionar que estas células tienen receptores comunes que reconocen ligandos comunes. Por ejemplo, la microglía puede producir interleucinas, igual que los macrófagos de la circulación sistémica. Los astrocitos tienen receptores para interleucina 1, pero también pueden producir interleucinas. Y bueno, en realidad, la acción conjunta de todas estas células va a determinar qué tan potente es una respuesta inflamatoria. Otra enfermedad que es común en neurología es la esclerosis múltiple. Esta esclerosis múltiple o esclerosis en placas, que le dicen en Europa, es una enfermedad autoinmune, crónica, inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa. En esta enfermedad lo que sucede es que hay pérdida de la capa de mielina que aísla las terminaciones nerviosas y la conducción de actividad eléctrica en todo el cerebro y que causa deterioro importante de estas vainas de mielina por un daño axonal con una destrucción exhaustiva, exagerada. Entonces, tenemos que este daño va a manifestarse como regiones, estas son placas de desmielinización en el cerebro, pero el tipo de lesiones que da en los pacientes es muy diferente. La esclerosis múltiple, que decimos que es de naturaleza autoinmune, tiene efectores de la respuesta inmune muy distintos, que incluyen elementos efectores de la respuesta inmune adquirida
y elementos efectores de la respuesta inmune innata múltiples. Entonces, estos efectores pues van a estar determinando que haya apoptosis, que haya daño neuronal, que haya muerte, que haya neurodegeneración. Y en este caso van en la limitación de este daño va a participar mucho la presencia de las células TCD4 reguladoras, que van a estar produciendo interleucina 10 con factores inhibitorios. Pero también hay participación de células TD8. Esto lo menciono porque al principio decían que las células importantes o las subpoblaciones importantes en la esclerosis múltiple eran las células T, CD4 y CD8 y su índice, pero no, en realidad hay la participación pues como de 20 elementos celulares diferentes, ¿no? Entonces participan las células natural killer, los astrocitos, la microglía, los macrófagos, las células cebadas, los linfocitos T cooperadores, y de ellos pues los TH1, los T17, los TH17 producen interleucina 17, que es una interleucina proinflamatoria que hace que la respuesta inflamatoria sea persistente, crónica, progresiva. Y las células B, por supuesto, la producción de anticuerpos que están determinando lisis por complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, las células T gamma delta que están presentes en las lesiones por esclerosis múltiple y otras células. Es decir, es un proceso muy complejo en el que aquí en esta pues, adaptación con todos los receptores que están activando las células, podemos ver que son importantes los anticuerpos, son importantes las células T citotóxicas y todas ellas están actuando en conjunto para determinar problemas realmente importantes en el sistema nervioso que se reflejan en alteraciones de la funcionalidad, como alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, déficits en la cognición, ceguera a veces, y en todas ellas participan, pues como les decía, inducción de células de diferente estirpe, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, hay acción de metaloproteinasas de matriz que están promoviendo la ruptura de la barrera hematoencefálica, acción de diferentes interleucinas o linfocinas proinflamatorias, quimiosinas que están favoreciendo el reclutamiento de más células al sistema nervioso y exposición endotelial a citocinas proinflamatorias que desorganizan las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica. Otros mecanismos de lesión son el estrés oxidativo por la liberación de radicales libres de oxígeno en cantidades enormes, acción de la sintasa de óxido nítrico inducible, fagocitosis de mielina por citolisis por células TCD8, depósito y activación de complementos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, lisis por complemento, apoptosis determinada por oligodendrocitos y es excitotoxicidad por glutamato por producción exagerada que está produciendo un efecto tóxico en las células nerviosas. Otras enfermedades que no se conoce su causa, bueno, esta es otra enfermedad desmielinizante y no se conoce su causa, igual que la esclerosis múltiple. Tienen los pacientes alteraciones en los genes que codifican para la respuesta inmune, en el HLA-DR, pero los factores de riesgo se asocian a infecciones y a otras, por ejemplo, a no dormir, ¿no? a las personas que trabajan de noche y cambian sus ciclos circadianos. Es decir, yo creo que en realidad el límite del desarrollo de todas estas enfermedades podría ser tener un mejor estilo de vida. Entonces, en esta enfermedad en particular va a haber la presencia de un anticuerpo. Antes se pensaba que la neuromielitis óptica era parte de la esclerosis múltiple, pero ahora se sabe que es otra enfermedad también desmielinizante en la cual hay producción de anticuerpo antiacuaporina 4, que es una proteína que regula la entrada de agua
en diferentes tejidos del organismo, por ejemplo, en riñón, en el intestino, en el cerebro. En el cerebro la que es más abundante es la aquaporina 4 y en estos pacientes con neuromielitis óptica o síndrome de Devic hay inmunoglobulinas que reconocen o que se unen a esta aquaporina 4 y que seguramente están ocasionando alteraciones importantes. Estos pacientes se presentan a la clínica porque de repente dejan de ver, ¿no? Se quedan ciegos. Entonces, bueno, aquí tenemos los anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta en tejido nervioso de ratón. Esto se utiliza como un marcador en realidad para diagnóstico diferencial de síndrome de Devic y esclerosis múltiple. Y dentro de todas las moléculas inflamatorias que se conocen, se han determinado que algunas son importantes biomarcadores en la clínica de neuroinflamación o de neurodegeneración. Entonces, estos permiten al clínico ir viendo cuál es la evolución de su paciente con los tratamientos que les están dando y hay marcadores específicos para identificar activación glial, activación microglial, activación de células B, o sea, con producción que son quimiosinas, ¿no? que participan en el reclutamiento de otras células en el sistema nervioso y que son útiles para la evolución clínica, para evaluar la evolución clínica de diferentes enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, esclerosis múltiple, brote, remisión, etc. Otros biomarcadores de neurodegeneración y de patología sináptica se determinan en líquido cefalorraquídeo y van a ser útiles para ver neurodegeneración. Entre ellos tenemos estos que nos van a permitir evaluar la disfunción axonal que existe en un tejido, cómo es la degeneración sináptica, porque hay liberación de este biomarcador, neurogranina, y así sucesivamente. Estos son son los nuevos, digamos, que se han propuesto para determinarse en líquido cefalorraquídeo, pero también hay determinaciones de anticuerpos séricos. Otras enfermedades neurológicas con neuroinflamación mediada por autoanticuerpos antineurales son los síndromes neurológicos paraneoplásicos asociados a cánceres extracerebrales. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que llegan a la clínica pacientes con alteraciones neurológicas que no tienen una explicación infecciosa, que no tienen una explicación por un infarto, por ejemplo, y que no se les encuentra que tengan absolutamente nada más en la clínica, más que empezaron a perder la coordinación de movimiento para caminar, o empezaron a tener disartria, o empezaron a tener problemas neurológicos que no se explican, no se explica por qué son. Entonces, en las células claras de pulmón, y lo único que pinta en el sistema nervioso son los núcleos, tanto de las neuronas de la capa molecular como las de la capa granulosa, como de las células de Purkinje, solamente los núcleos. Sin embargo, hay otros patrones que pintan diferentes patrones, diferentes partes. Por ejemplo, solamente tiñe citoplasma de células de Purkinje. Aquí se ven las células grandes de Purkinje en hipocampo, en la capa granular que divide a la capa molecular, y se asocia, es un patrón que se llama anti-YO, YO, y ese se asocia a cáncer de ovario. Entonces, pues ha cambiado mucho la concepción sobre la consideración de que el sistema nervioso central era un sitio inmunoprivilegiado. ¿Por qué? Porque hay múltiples estímulos a nivel sistémico que promueven la alteración de la barrera hematoencefálica. Y de esta manera, un paciente que empieza a desarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer puede haber estado en exposición a un agente viral o a otro agente infeccioso, parasitario o bacteriano en el sistema general orgánico y después desarrollar demencia.
no se conocen bien los mecanismos, pero sí se sabe que hay asociación ahora de el desarrollo de infecciones y las alteraciones del sistema nervioso mucho tiempo, muchos años después. Entonces, pues bueno, este es el mensaje que yo quiero que se lleve, ¿no? Hay dos maneras de vivir la vida. Una manera de envejecer de manera positiva. Digo, pues, se pierde pelo, se pierden capacidades, pero este hombre es feliz, ¿no? Entonces este hombre tiene varios elementos que le están haciendo que su sistema inmune desarrolle mecanismos antiinflamatorios que le van a permitir vivir una vida buena, tener una buena calidad de vida. Y como nos decía mi colega hace un momento, es muy importante la nutrición, ¿no? En cambio, este paciente pues va a tener un envejecimiento negativo y en él va a haber alteraciones neurodegenerativas y va a haber desórdenes psiquiátricos, ¿no? Entonces, se va a promover por el sistema inmune pues una reacción inflamatoria perenne que puede romper la barrera hematoencefálica. Entonces, bueno, la verdad es que sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 20 años en relación al sitio inmunoprivilegiado del sistema nervioso central. Pero ahora sabemos que pues no es solamente encontrar una subpoblación enriquecida de linfocitos TCD4 y que el número de células que están interactuando para promover estos problemas de neuroinflamación en el cerebro, pues en realidad es enorme y que tanto el sistema inmune sistémico como el sistema inmune local participan de manera conjunta para desencadenar daño o bien para proteger. Y eso depende del tamaño del insulto, del tipo de infección que se tenga o del tipo de agresión que se tenga. Porque, bueno, uno dice, bueno, pues yo no sé por qué empezó a tener como demencia, ¿no? Pero pues hace 10 años lo asaltaron, le pegaron en la cabeza, vivió un momento de depresión enorme y 10 años después empieza a tener demencia. Entonces, bueno, el mensaje es, hay que tener la mejor calidad de vida y tener la mejor posición ante lo que vivimos día a día, comer bien, dormir bien y trabajar bien, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mensaje importante que yo quiero dejar. Gracias.